Bien, según expertos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el país habría entre 86.000 y 155.000 personas con glaucoma, que además desconocerían padecer de esta enfermedad. ¿Qué es lo que hace que el glaucoma se desarrolle de forma tan silenciosa? ¿Es verdad que puede generar una ceguera irreversible? Todos los detalles los veremos con el doctor Pablo Romero, oftalmólogo de Clínica Alemana. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, nosotros felices de poder resolver, por supuesto, como siempre, todas las dudas, en este caso, sobre el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma y por qué se habla que es el ladrón silencioso de la visión? Bueno, el glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico, que es la comunicación del ojo con el cerebro. Es una enfermedad silenciosa porque este daño ocurre en forma muy lenta, en varios años, y además no produce síntomas. Los síntomas en el glaucoma aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada, vale decir, los síntomas principalmente afectan el campo visual. Lo que sucede en el glaucoma es que la persona empieza a perder el campo visual periférico. Por lo tanto, primero aparece una mancha periférica, después esta mancha va creciendo y en la medida que la enfermedad avanza, en estados más tardíos termina viendo solamente por el centro. Es lo que llamamos un campo tubular. Al no producir síntomas y ser muchas veces asimétrica, o sea, hay un ojo que va más rápido que el otro, la persona sigue haciendo su vida normal, sigue con el campo visual en ambos ojos, en un ojo aparentemente normal en ambos ojos, pero al cubrir un ojo damos cuenta que el campo visual de un ojo está ya afectado. Y lo muy negativo del glaucoma es que esta pérdida del campo visual o pérdida de la función es irreversible. O sea, lo que se pierde del nervio óptico no se puede recuperar. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo del glaucoma como para que se desarrolle? Claro, primero el glaucoma es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, pero existen factores de riesgo y el glaucoma más frecuente, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, la causa es desconocida, por lo tanto solamente tenemos factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los más importantes, o el más importante, es la presión intraocular elevada. Segundo, la edad especialmente sobre los 60 años. Después, antecedentes familiares, estamos hablando de familiares en primer grado, vale decir hermanos, padres, abuelos, familiares cercanos. Y después hay una serie de factores de riesgo como ser miope, tener ciertas características del nervio óptico, tener la córnea un poco más delgada y otros factores de riesgo que son más difíciles de encontrar. Pero en general esos son los factores de riesgo principales. ¿Es una enfermedad relacionada con la edad? Porque escuchábamos al principio que era importante hacerse chequeos preventivos desde los 40 años. ¿Tiene que ver con eso o también se puede desarrollar en personas jóvenes? Efectivamente es una enfermedad que se aumenta su incidencia con la edad, pero también puede aparecer en personas jóvenes, incluso puede aparecer en niños, incluso tenemos glaucomas congénitos, pero esos representan un porcentaje muy bajo de los glaucomas que vemos, de la gran mayoría de los glaucomas, menos del 2% que se afectan son niños y personas jóvenes, adolescentes. La gran mayoría de los pacientes con glaucoma tienen más de 40 años en general. ¿No se puede identificar un síntoma en edad temprana, o sea, como a tiempo? ¿Es muy silenciosa realmente? Es muy silenciosa, al principio? No produce síntomas. Es muy raro que un glaucoma produzca dolor o que produzca una disminución de la visión. ¿Y físico? ¿Algo físico? Tampoco, no se nota el ojo más grande, ni rojo, ni nada. Entonces es muy difícil de notarla en general. ¿Y qué tipos de exámenes oftalmológicos son fundamentales para diagnosticar el glaucoma? Bueno, el examen yo creo que fundamental es el examen del nervio óptico, mirar el nervio óptico y otros exámenes, y el segundo examen importante sería tomar la presión intraocular. Y esa presión tiene un rango, ¿cierto? Pero no necesariamente es un examen que nos indique que la persona tiene glaucoma. Es un factor de riesgo. Hay glaucomas de tensión normal, donde la presión nunca sube, y hay personas que tienen la presión alta y nunca les da glaucoma. No necesariamente es un indicador. Exacto, no es la causa. Exacto, no es la causa exactamente. ¿Y qué avances tecnológicos han mejorado en el diagnóstico, en el tratamiento? Siempre hacemos esta pregunta porque sabemos, ¿no?, que la tecnología ha ayudado bastante en muchas áreas de la salud. Mucho, mucho. Nosotros, yo creo que lejos del examen que más nos ha ayudado para hacer un diagnóstico precoz es un examen del nervio óptico, que es un escáner, ¿cierto?, que se llama OCT, que es un examen que nos permite evaluar el nervio óptico y comparar el nervio óptico de esa persona con muchas personas sanas, ¿cierto?,
en un rango de edad establecido. Y eso nos permite hacer diagnóstico antes que aparezca el defecto en el campo visual. Perfecto. Y en base a su experiencia, ¿cuál es el efecto que tiene el glaucoma en la calidad de vida de las personas cuando esto ya está más avanzado? ¿Qué nos podría decir en relación a eso, que también es súper importante, ¿no? Las consecuencias que eso conlleva. Bueno, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Por lo tanto, en total es como la segunda o tercera causa de ceguera en general. Es muy frecuente, pero en el fondo la calidad de vida de la persona se empieza a afectar cuando se afecta el campo visual en forma significativa, especialmente en ambos ojos o en un solo ojo, porque al afectarse un solo ojo se pierde, por ejemplo, la visión de profundidad. Si uno va a tomar un vaso, no lo toma acá, sino que lo toma al lado. A bajar una escalera puede caerse. O sea, afecta su calidad de vida, pero en etapas muy tardías. O sea, en etapas tempranas, que es cuando uno puede actuar o hacer un cambio significativo, no se afecta la calidad de vida, las personas siguen funcionando, hacen su vida normal y no se enteran que tienen glaucoma. Y en ese sentido, para no afectar esa calidad de vida, ¿qué cuidados deben tener las personas? ¿Qué es importante, clave en este proceso? Mira, yo creo que lo importante en el glaucoma es controlarse. Es controlarse, ojalá si tienes antecedentes familiares en algún momento, después de los 30 años, si no tienes antecedentes familiares en algún momento después de los 40 años, por lo menos cada 2 años, 3 años, que alguien te vea el nervio óptico, un oftalmólogo, o que te puedas tomar la presión intraocular, o que puedas tener acceso a estas fotos. Yo creo que esa es la clave para en el fondo, disminuir el glaucoma. Nosotros, digo yo, hacemos medicina del futuro cada vez más, porque cada vez más tenemos pacientes que uno hace diagnóstico antes que se desarrolle la enfermedad, que es como lo ideal, que es como el sueño para todas las enfermedades. O sea, el paciente tiene un nervio óptico sospechoso, este escáner sale alterado, no tiene ninguna no está afectado el campo visual y uno empieza el tratamiento, que en la mayoría de los casos es usar una gota o hacer un láser, y el paciente inmediatamente disminuye su riesgo y probablemente la posibilidad de tener glaucoma va a ser 0. ¿Hay medicamentos que estén contraindicados para una persona con glaucoma, por ejemplo? Existen. Porque a veces te suspenden ciertos tratamientos, ¿no? Exacto. ¿Eso también ocurre en este caso? Mira, como te decía, la causa más frecuente del glaucoma, el glaucoma primario de ángulo abierto, que es cerca del 80% de todos los glaucomas, hay muy pocos medicamentos que lo afectan. Hay muy pocas cosas de la vida cotidiana, hacer algún ejercicio especial, prácticamente nada. Pero hay sí medicamentos que, especialmente cuando se usan directamente en el ojo, como los corticoides, que vienen muchas veces con algún tipo de antibiótico, etcétera, que sí pueden producir un aumento de la presión, y si se usan en forma automedicada por mucho tiempo, pueden producir un aumento de la presión y un glaucoma. A diferencia del glaucoma de ángulo estrecho, y esa es una pregunta que muchos pacientes hacen, que es aproximadamente el 20%, un poco menos, donde sí hay muchos medicamentos que están contraindicados, y son medicamentos que en forma secundaria dilatan parcialmente la pupila, pero afortunadamente ese es un número menor. Pero ahí hay un montón de otros medicamentos que producen que estarían contraindicados. Claro, que también como la automedicación es tan alta, ¿no? Como Exacto. que a veces las personas no saben si un medicamento que creen que les hace bien para una enfermedad o una dolencia puede afectar en caso de esto, ¿no? Exacto. Para ir cerrando, respecto a las recomendaciones en relación a cada cuánto ir a un control. Mira, es importante que haya un control inicial. Ese es el que no puede faltar. Yo creo que así como existe, no sé, se indica en algunos lugares, países desarrollados, colonoscopía después de los 50 años, cualquier persona que tenga 40 años, aunque no tenga antecedentes familiares de glaucoma, no tenga ninguna dificultad con la visión, no use lentes, es muy bueno que se controle, por lo menos una vez. Y si sale todo bien y está todo perfecto, cada 2, 3 años, control, y con eso estamos. Pero si tiene antecedentes familiares cercanos, ojalá que el primer control sea ya cerca de los 30, por lo menos. Perfecto. Doctor Pablo Romero, oftalmólogo de Clínica Alemana, gracias por estar con nosotros aquí en Vía de Salud. Muchas gracias por la invitación.